hermanos al cielo de Hashem en este día tan especial. Digamos juntos: Padre, te damos gracias por llegar con vida hasta este momento y poder celebrar un nuevo año bíblico para la gloria de tu nombre. Señor amado, te rogamos que tu misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros, que tu misericordia se extienda sobre nuestra familia, tanto los que están cerca como los que están lejos. Padre eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, pedimos misericordia para nuestra ciudad, Rosario, para nuestra provincia, Santa Fe, y pedimos misericordia para nuestra patria, la República Argentina. Mira nuestra patria con tus ojos de misericordia, Padre, y que los juicios y el rigor que viene por causa de la desobediencia se aminore sobre nuestra patria, por amor al remanente fiel que clama desde la tierra y que busca tu presencia. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Quiero dar un aplauso al Señor. Bueno, la verdad que bueno es celebrar con entendimiento, no solamente porque vamos a comer un pedacito de manzana mezclada con la miel, sino entender lo que estamos haciendo, que tiene que ver con una de las principales fiestas, digamos, mayores que el Eterno ha establecido conforme Levítico 23, que en realidad se llama el día del toque del shofar. Israel le coloca Rosh Hashanah, que significa cabeza de año, porque cuando se toca el shofar se indica que comienza un nuevo año. Y usted dirá: pero pastor, ¿cómo es esto? Porque nosotros estamos en el año 2024 después de Yeshua. Claro, pero usted tiene que entender que la creación tiene muchos más años. O sea, cuentan 2024 años de la venida de la primer venida de Cristo a esta tierra, pero la humanidad tiene mucho más años, la creación tiene mucho más años. Entonces, justamente en estos días, como quizás usted vio en los noticieros, hoy es el Año Nuevo Judío. Ese es otro de los errores, porque en realidad no es el Año Nuevo Judío, sino que es el Año Nuevo Bíblico, ¿verdad? ¿Y cómo se cuenta? Bueno, Israel lo cuenta desde que cesó el diluvio, porque ustedes saben que Hashem se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que ya había sobre la tierra, y él decidió limpiar la tierra a través de un diluvio, purificar el planeta y exterminar a la creación, y solo halló gracia en una familia, ¿verdad? En la familia de Noé, que durante 120 años él estuvo predicando, por eso la misericordia. Durante 120 años Noé predicaba que iba a venir un diluvio, y todo el mundo se le burlaba y todo el mundo se le reía, y capaz que pasaba la gente y decía: ¿y ese viejo loco qué está haciendo? Porque el Señor le mandó construir el arca, las medidas, todo le dio, y él por 120 años estuvo anunciando que venía un diluvio. Y obviamente el diluvio llegó y se los tragó a todos, hermanos. Solamente se salvó Noé y su familia, sus hijos, y como le había indicado el Señor, los animalitos que estaban dentro del arca, que eran las parejas de cada yunta de animales. Hoy día se pueden ver los restos en el monte de Arabat, en Turquía, del arca de Noé. O sea que la misma arqueología ha establecido que el arca existió. Obviamente, que se ha mantenido bastante bien por causa de los hielos que hay en esa zona. Entonces, Israel cuenta desde que cesó el diluvio hasta la fecha. Estamos entrando en el año 5785, pero hay que contar de Adán a la fecha. Hay más de 6.000 años de historia sobre la tierra, y justamente que Hashem le dio al hombre el gobierno de la tierra
por 6.000 años. O sea que nosotros estamos ante el inminente gran rescate de la Iglesia de Cristo en la tierra. En cualquier momento puede ocurrir. Aplaudan al Rey de Gloria. No del Mesías, del siervo sufriente, sino que estamos cerca de la venida del Rey de Reyes, porque Él no va a venir a sufrir, ya sufrió por nosotros dando la vida, ahora viene a reinar sobre la tierra con sus elegidos y fieles. Mis queridos, tal vez como hoy cantaban, el Señor se tarda en venir, la gente piensa cuándo va a venir. A Noé también le decía, pero ¿cuándo va a venir el diluvio? Vos estás loco, eso nunca va a pasar. Y el diluvio vino y se los tragó a todos. Déjenme decirle que Cristo va a volver por segunda vez, no como siervo sufriente, sino como Rey absoluto para reinar sobre esta tierra. Por eso vendrá un gran rescate, donde los elegidos y fieles seremos rescatados y gobernaremos con Cristo 1000 años sobre la tierra. Fíjese que no es casualidad que para Rosh Hashanah en Israel empezaron los ataques iraníes. Ayer, cantidades de misiles enviados por todo el territorio, que eso es lo que nunca pasó. Cayeron misiles en Tel Aviv, en Jerusalén. La ciudad de Nazaret han hecho daños a través de incendios. Los lugares más significativos de la historia son los lugares que en este momento están siendo más atacados por los enemigos de Israel. Pero sabe una cosa, es imposible que Israel se destruya. Israel se puede traducir como mi cabeza, y Jerusalén significa ciudad de la verdad. El diablo odia a Israel y odia a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque cuando Yeshua regrese, Él va a gobernar desde Jerusalén las naciones de la tierra con vara de hierro. Él va a gobernar con la palabra de Dios toda la tierra. Y ahí se cumplirá la profecía de que toda la tierra será llena de su gloria. Por eso la diferencia entre 2024, que se cuenta de la primera venida hasta hoy, y los 5.785 años que se cuentan desde que cesó el diluvio a la fecha. Pero ya todo está cumplido, hermanos, se termina el tiempo, muy pronto Yeshua regresará. Amén. Gloria a su nombre. Ahora, ¿por qué distintos calendarios? Nosotros tenemos, obviamente, en esta cultura, y casi todo el mundo utiliza el calendario gregoriano. La palabra gregoriano viene de Gregorio, del Papa Gregorio XIII, porque él implementó el calendario romano. El calendario romano, para los que no saben, los más nuevecitos, tenía 10 meses. Por eso usted llega a diciembre. Diciembre significa 10º mes. Pero este calendario fue modificado por la Iglesia oficial, que siempre ha tenido una influencia en todo sentido sobre el mundo. Y le colocan 2 meses más, le colocan el mes de enero, que es Jano, y febrero, que viene de la diosa Fremura, que era una diosa muy sensual, muy sexual. Y Jano viene de enero, por eso Río de Janeiro significa allá en Brasil, ¿verdad? Río de enero. Pero Jano, que es enero, es el dios de las dos caras. Diga conmigo, el dios de las dos caras. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano cada fin de año consagraba la sangre de niños inocentes a este dios, que era el dios de los finales, por eso dos caras, el dios de los finales y el dios de los comienzos, donde hacían grandes orgías, grandes bacanales, como quien dice, ¿no? Y sacrificaban los niños para que haya fertilidad y prosperidad en el imperio. De ahí que se celebra, viene la tradición de celebrar cada fin de año, hermanos. Ese es el origen. Ahora,
En la Biblia, si usted es un poco pensante, apenas un poco, usted se va a dar cuenta que no figuran los nombres de los días como nosotros los llamamos, lunes, martes, etcétera, ni tampoco los meses como nosotros los llamamos, enero, febrero, marzo, sino que en realidad la pura voluntad de Hashem fue los meses nombrarlos por número, también los días, el día 1, el día 2, el día 3, hasta llegar al Shabbat, que Shabbat no es sábado, Shabbat se traduce como cortar, como descanso, no es sábado. Bueno, entonces ahí están las diferencias. El calendario bíblico en realidad es el verdadero calendario que usa Israel. Nosotros y casi el resto del mundo usa el calendario totalmente pagano del Imperio Romano, modificado por el Papa Gregorio XIII. Y usted me dirá, ¿y de dónde sacaron los romanos el calendario? De los egipcios. Y los egipcios le ponían a los meses los nombres de sus dioses. Por ejemplo, el dios Sol en la cultura egipcia es Ra, en la cultura griega es Zeus, ¿verdad? En otras culturas es Tamuz, el dios Sol, que es muy significativo. En la Iglesia Católica Apostólica Romana usted va a ver siempre la figura del Sol en el sagrario, etcétera, etcétera. O sea que el tiempo también lo paganizaron. Eso es lo que le cuesta entender a la Iglesia, cómo Roma intervino cambiando todo, hasta lo alejan a Cristo de su naturaleza y de su esencia judía, porque él era bien judío, respetuoso de la Torá, y él enseñaba la Torá, porque en esa época no estaba el nuevo pacto, y él enseñaba lo que usted conoce como el Pentateuco, y él enseñaba de los salmos y de los profetas. Apláudale al Rey de Gloria. Y él mismo se veía reflejado en el cumplimiento de las profecías expresadas en el antiguo pacto. Y obviamente que el otro grave error de la Iglesia es que la Iglesia cree que la ley ha terminado. Y ¿cómo usted explica entonces que Yeshua dice en Mateo 5, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir? O sea, abrogar significa cortar. Ahora el tema viene, las discusiones vienen, porque el apóstol Pablo también hay cosas que él las escribió desde su humanidad. Por eso hay cosas que él dice, esto lo hablo desde mi humanidad, o sea, no porque esté siendo inspirado por el Espíritu. Y Pablo, sin darse cuenta, construye como una ideología para que los gentiles vengan a Cristo, porque él quería que todo, y obviamente que lo que hace Pablo es extraordinario, porque él sale al mundo a predicar, mientras que Pedro era el elegido para ir al mundo. Pedro no lo pudo ver, pero Dios usó a un Pablo para predicar el Evangelio de Cristo a las naciones. Den un aplauso al Señor. Él en algunos momentos establece como ideologías. Por eso que, bueno, vamos a hacer que a los no judíos entren al pacto a través de las leyes de Noá, que son 7, etcétera, etcétera. Que no se les obligue la circuncisión, porque ahí crea una ideología. Porque si usted mira, hermano, cuando nació Yeshua, a los 8 días fue circuncidado, de acuerdo a lo que dice la Torá. La circuncisión es para el hombre, el Brit Milá es el pacto de santidad. En la antigüedad, por ejemplo, no iban a la batalla si ninguno estaba circuncidado. Había que chequear, a ver muchachos, ¿qué pasó acá? Tenían que estar todos circuncidados para ir a la batalla. O sea, el pacto de santidad. Pablo decide con el concilio no obligar a la circuncisión, pero habla de la circuncisión del corazón, porque circuncisión, hermano, significa consagración. Entonces, hay una controversia en el libro de Gálatas, donde la mayoría predica, ¿cómo van a volver a la ley? Si de ahí lo sacó el Señor. No, hermanos.
Y dice, y el que se circuncida, porque todo Gálatas, Pablo habla de la circuncisión porque estaba pasando algo bastante complicado, y ahora se lo voy a decir. ¿Por qué Pablo habla de la circuncisión y enfoca ese tema? Pero en aquel momento, por eso él le dice Gálatas, y la palabra que usa literalmente es estúpidos, porque estúpido significa falto de entendimiento. ¿Quién los fascinó? ¿Verdad? La fascinación, la brujería. ¿Por qué? Porque los gálatas que vivían en Turquía, Galacia estaba en Turquía, y justamente vino una corriente llamada el judaísmo helénico. ¡Qué locura! La cultura griega mezclada con la religión judía. Entonces se le llamó el judaísmo helénico, que nació en Jerusalén. Luego se extendió parte de Grecia, Egipto, en Alejandría. Por eso es que ahí los judíos, tan atrapados por la cultura griega, traducen la Torá al idioma griego, la Septuaginta, porque fueron 70 sabios judíos que tradujeron al griego la Torá. Y ahí empezamos a sufrir modificaciones en la traducción, pero estaban tan atrapados por la cultura griega que ellos deciden incorporarlo al judaísmo. Una locura total, porque los griegos tenían como Dios a Zeus, el sol, y los griegos eran muy amantes del placer. Por eso que a ellos todo le daba lo mismo. Hombres con hombres está bueno, mujer con mujer, trío, todo estaba bien para ellos. Ellos fueron los inventores del teatro, fueron los inventores del gimnasio. Toda esa cultura, por eso que Carlomagno, fíjese cómo Dios para a esta gente loca que quiere gobernar el mundo. Carlomagno quería que todo el mundo fuera griego, que todo el mundo viviera en la cultura griega. A los 36 años muere de una enfermedad, creo que fue un cáncer, y el imperio se divide en 4 y luego se fue debilitando, porque el único imperio que jamás se va a debilitar y jamás va a desaparecer se llama Reino de los Cielos. ¡Aleluya! Entonces la humanidad va sufriendo todas estas intervenciones humanas y todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Qué pasaba en Galacia, que quedaba en Turquía, donde el judaísmo helénico tuvo mucha influencia? Y usted sabe que el cristianismo nació en el siglo III, 300 años después de Cristo. Se establece el cristianismo. ¿Pero qué había antes? El judaísmo mesiánico. Porque todos los que se convirtieron eran judíos. Y muchos de los que predicó Pablo, pero Pablo predicó mucho tiempo después. Entonces el problema de Pablo era cómo meterlos al judaísmo mesiánico. Por eso que un judío que cree en Yeshua completa su fe. Aplaudan al Rey de Gloria. En el siglo III nace el cristianismo. Y el cristianismo nace bajo la influencia de los padres apologéticos que establecieron la religión oficial, el catolicismo romano, como religión de Estado bajo el mandato de Constantino el Grande en el siglo III. Entonces decidieron desvincular totalmente a Cristo de sus raíces y crean lo que se llama la teología del reemplazo. O sea que ellos empiezan a ir contra la misma autoridad de la palabra para crear una teología aparte. Y esa teología del reemplazo reemplazaron las fiestas solemnes del Señor, el Rosh Hashanah, el Día del Perdón, la fiesta de Sukkot, etc., por las fiestas paganas de la Navidad, el fin de año y los santorales y un montón de otras cosas que establece la religión oficial. Porque se establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y ahí empieza toda la historia hasta que aparece, y con esto termino, pero usted tiene que conocer la historia. Aparece un tal Lutero 500 años después y dice, no señores, esto no puede seguir así,
porque le cobraban a la gente para el perdón de pecados, la indulgencia, y le decían que tenían que pagar el terreno para irse al cielo. Fíjese, y la gente ignorante pagaban su terrenito para irse al cielo. Así construyeron el Vaticano. La palabra Vaticano, que es la sede de la iglesia oficial, viene de la diosa Bástica, que era una diosa totalmente pagana, y está construido sobre un cementerio el Vaticano, que es la cueva del diablo, señores. Si usted va a Roma y va al Vaticano, fíjese donde están todos los papas, el nombre de todos los papas, abajo está el dios Bahomet, Satanás gobernando ese lugar. Tienen la foto del dios Bahomet sobre todos los papas que ha habido hasta el día de hoy. El demonio. ¿Se da cuenta? Pero cuando aparece alguien que te quiere enseñar, este es del diablo, este es medio raro, porque usted tiene metido en la cabeza todo lo que le fueron enseñando y de repente las vacas sagradas se la empiezan a tirar abajo. Aplaudan. Amén. Entonces, Roma nos paganizó la teología, nos paganizó la medición del tiempo. Si usted quiere estudiar abogacía, lo primero que tiene que hacer es estudiar derecho romano, porque la mayoría de las leyes hasta el día de hoy se rigen por el derecho romano. Sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ahí es donde vienen todos estos cambios. ¿Y por qué nosotros decidimos celebrar la fiesta del Señor? Porque si usted lee todo Levítico 23, dice, y estatuto perpetuo será. Y Yeshua celebró todas las fiestas. Él no dejó ninguna sin celebrar. Rosh Hashanah es también ¿cómo te lo puedo explicar? Es una figura profética de la segunda venida de Cristo. Pablo dijo, con trompeta de Dios el Mesías descenderá del cielo. ¿Cuándo Israel hace sonar la trompeta? Que es el shofar, el día del comienzo del nuevo año. Rosh Hashanah es una señal profética de la segunda venida del Cristo Rey a la tierra, de que gobernará las naciones con vara de guerra. El Cristo tenía que pedir a los gobernantes que le entreguen, los gobernantes que estén vivos cuando venga Cristo, se cumplirá el Salmo 2, temblarán los reyes de la tierra. Aleluya. Por eso que el shofar que se hace sonar en Rosh Hashanah indica que viene un juicio, porque la palabra de Dios te habla del juicio final. Si hay un juicio final, quiere decir que hay un juicio anual. En estos días, el Eterno pesa a la humanidad en balanza. Fíjese que la constelación que rige el mes de Rosh Hashanah es la constelación de Libra. No es lo mismo la astrología que la astronomía. La constelación de Libra está representada en los cielos con una balanza, porque el Eterno en este mes pesa en balanza a toda la humanidad. Y fíjese que habla el Apocalipsis de los libros que se abren en el juicio final. Y se abrió un libro y 2 libros más, dice. Son 3 libros. Está el libro de la vida, donde está nuestro nombre escrito. Está el libro intermedio y el libro de los muertos. El libro intermedio es que todavía te dan otra oportunidad por la misericordia. Por eso ahora yo voy a hablar de la misericordia. Ahora, si nos anotan en el libro de los muertos, se terminó la misericordia y nos vamos de este mundo. El tema es cómo te vas. Salvo siempre, salvo no, señores. O sea, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, cuando uno entiende Rosh Hashanah, estos son días de introspección, días para observar tu vida, qué cosas tenés que cambiar, qué cosas tenés que mejorar, qué proyectos tenés para el nuevo año. O sea que Rosh Hashanah nos ordena y a la vez es un momento para mirar cómo estamos delante del Creador. Amén, hermanos. Amén. Ahora yo pensé, porque Él es tan misericordioso,
Fueron 120 años de misericordia, de espera, y la gente no creyó. Dice que la venida de Cristo será como los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? La corrupción terrible en la humanidad. Por eso, por ejemplo, vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra, bola de fuego y azufre. Vaya ahí a Israel, a la zona del Mar Muerto, no hay nada, solo azufre, los restos del azufre y nada más, es desierto. Eso es tipología del juicio. Porque, hermanos, hay un juicio anual y hay un juicio final. Pero tengo buenas noticias. En cada juicio anual, nosotros, si nos arrepentimos, Él nos tiene misericordia y escribe un año más nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora, si no cambiamos, tu nombre queda escrito en el libro intermedio, está en stand-by. Y llega un momento que puede llegar esta fecha y decir, bueno, se terminó, va al libro de los muertos. Y Dios se lleva a esa persona. Y a veces se la lleva porque sabe que si sigue viviendo va a seguir cometiendo errores. Entonces también en su misericordia dice, vamos, apláudale al Rey de Gloria. 120 años de misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Ya se me va terminando el tiempo, pero yo, como intención personal y creo que intención como iglesia, en este nuevo año bíblico tenemos que pedir mucha misericordia para nuestras vidas, mucha misericordia para nuestra familia y para nuestro país. Amén. Porque si ayer nos mira con ojos de misericordia, los juicios se suavizan y las cosas son diferentes en nuestra vida. Amén. Y vos y tu familia y tu pueblo y tu ciudad pueden ser bendecidas porque estamos clamando misericordia. Amén, hermanos. Amén. Pidamos mucha misericordia en este momento, en este día, ahora cuando hagamos el cedro. Fíjese que la misericordia es un atributo divino. Diga conmigo, la misericordia es uno de los 13 atributos del Creador. Vemos en la historia del rey David las misericordias que el Señor tuvo con él. Si usted lee 1 de Samuel 11, luego léalo en su casa, y 2 de Samuel 12, ahí el Eterno le dice a David todo lo que David hizo. Mirá lo que David cometió, no diga pecado de adulterio. Segundo, abuso de autoridad. Eso es algo que el abuso de autoridad, los políticos lo tienen a la orden del día. El abuso de autoridad. Y también la policía. Una vez tiene abuso de autoridad. Eso no trae nada de bendición a la tierra. David cometió adulterio, el rey David. Cometió abuso de autoridad. ¿Por qué, hermanos, cometió abuso de autoridad? Porque él llamó al palacio a una mujer casada con fines ilícitos. Dígalo conmigo, llamó al palacio a una mujer casada con fines ilícitos. O sea, ¿qué quería David? La quería todita. Entonces la llamó al palacio a una mujer casada. Lo otro que hizo fue, en forma indirecta, el pecado de asesinato, porque mandó al frente a su esposo Urías y le dijo, dio órdenes, pónganlo como punta de lanza. ¿Para qué? Para que los enemigos al primero que maten sea Urías. Entonces lo matamos a Urías y yo me quedo con la rubia Betsabé, esposa de Urías. Mirá qué atorrantó el rey David. Cometió adulterio, abuso de autoridad, asesinato. Y usted dirá, ¿y cómo Hashem le tuvo misericordia? ¿Está aburrido? ¿Están aburridos? ¿Y cómo Hashem le tuvo misericordia? Acá está el secreto.
Porque cuando el profeta Natán lo fue a ver, por ejemplo, cuando fue el profeta a ver a Saúl, que también se estaba equivocando, el rey Saúl dijo, no tengo tiempo para atender a ese viejo. Ni siquiera lo reconoció como el profeta de Dios. No tengo tiempo para ese viejo, para ese profeta. Pero cuando el profeta fue al palacio a verlo a David, David lo atendió. Y el profeta lo trató con altura porque respetó la investidura real, respetó el protocolo. Entonces le buscó la vueltita, le buscó una historia. A ver, rey, ¿qué haría usted con una persona que hizo tal y tal cosa? Es digno de muerte. O sea, qué sabio el profeta. Cuando él contestó, ¿es digno de muerte? Le dijo, ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Diga conmigo, se arrepintió. Reconoció todo lo mal que hizo. Dígalo conmigo, reconoció todo lo mal que hizo y tuvo un arrepentimiento genuino. Ahora, si usted lee, el Señor le tuvo misericordia porque no lo quitó del trono y David reinó muchos años más con prosperidad, con éxito en Israel. Pero le dijo, la espada nunca se apartará de tu familia. O sea que en este Rosh Hashanah, hermanos, tengamos en cuenta algo que yo predico mucho, la ley de la causa y del efecto. Que nuestras acciones van a tener siempre consecuencias. Hashem tiene misericordia, pero hay consecuencias que quedan y son el resultado de nuestros errores. Aplaudan al Rey de Gloria. Si no, todos seríamos consumidos ante la santidad del Creador. Amén, hermanos. Él reconoció su error y tuvo un arrepentimiento genuino. O sea que cambió totalmente, pero todos los problemas que le quedaron en la familia por causa de su error. Y el hijo que iba a tener con Betsabé, Dios no lo hizo vivir. Diga conmigo, las consecuencias quedaron. Las consecuencias quedaron. Como ya tenemos poco tiempo, lea el Salmo 51, ahí habla cómo se sentía David por sus errores. Hermanos, que en este nuevo año estemos atentos más que nunca a la ley de la causa y de la consecuencia. En Gálatas capítulo 5 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, hay momentos que hay que tomar decisiones por nuestra mejor vida y por nuestra eternidad, hermano, porque a veces no pensamos en la eternidad, pero nos podemos ir a la eternidad en el momento en que menos lo esperamos. Nadie lo espera, pero de repente te vas a la eternidad. Entonces uno nunca sabe la hora, el momento. Por eso, si hay errores que estás cometiendo, hasta el Rosh Hashanah, hasta el Día del Perdón, tenemos 10 días más para arreglar lo deficiente, para corregir, para arrepentirse de corazón y apartarse de lo que uno sabe que está mal a los ojos del Creador. Den un aplauso al Señor. Porque Él te está mirando, Él te está mirando no con ojo de juicio. Por eso yo no soy quien para juzgar el pecado de nadie, ni usted es quien para juzgar el pecado de nadie, porque Él nos mira con ojo de misericordia y si nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero qué lindo entender esta ley. Antes de cometer un error lo voy a pensar. Tengo que pensar en lo que después me viene. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En este nuevo año podamos llevar adelante nuestros buenos deseos con la bendición del Padre y que soltemos lo viejo, hermanos. Amén. Esta es tu noche para soltar lo viejo y que empieces este nuevo año buscando la bendición del Padre. Salmo 37. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá
las peticiones del corazón. Que en este nuevo año bíblico una etapa se cierra, diga conmigo, en este nuevo año bíblico una etapa se cierra para comenzar una nueva. Soltemos situaciones que nos afectaron. Amén, hermanos. Amén. Soltemos situaciones que nos afectaron, que nos trajeron dolor en nuestras vidas. Hebreos 12, despojándonos de toda carga y de todo peso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de las cargas, perdonemos, ¿verdad? Y no alimentemos sentimientos como odio, bronca, enojo, rencor, etc. Y también te insto, si podés poner una música suave, te insto a que coloques las situaciones injustas en la corte celestial y esperes en Dios, para que la impotencia no te haga cometer errores. Amén, hermanos. Porque también a veces estamos ante situaciones muy injustas. Vivimos situaciones muy injustas, hermanos. Y humanamente sentimos que no podemos hacer nada y tenemos una impotencia y eso nos contamina el alma y nos enferma el cuerpo. Pero hoy, al comenzar este nuevo año, vamos a colocar las situaciones injustas en la corte celestial, esperando el fallo de Dios a nuestro favor. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. En este nuevo año, no alimentemos divisiones. Decí conmigo, no voy a alimentar divisiones. Vamos, dígalo, no voy a alimentar divisiones. No voy a alimentar celos, ni envidia, ni codicia. Voy a hacer lo que tengo que hacer con gozo, con alegría, con amor. Me voy a dar para adelante, sirviendo en la vida en todos los órdenes. Aleluya. En este nuevo año seamos más agradecidos y valoremos más el don de la vida que Él nos ha dado. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Procuremos, hermanos, en este nuevo año ser mejores personas y superar obstáculos y situaciones que afectan nuestras relaciones personales. Que seamos más conscientes de vivir en comunión con ayer, más que nunca en estos tiempos decisivos de la historia. Que tomemos, hermanos y hermanas, buenas decisiones que nos lleven siempre por el camino del bien, que nos lleven siempre por el camino de la obediencia, por el camino de la paz y el camino del amor. Hagamos siempre el bien, mayormente a todos, mayormente a la familia de la fe, pero también a todos, perdón. Hermanos, estemos unidos más que nunca, reconociendo que el tiempo es corto y que pronto regresa Yeshua a esta tierra. Que honremos la oración de Jesús antes de ir al Padre. Padre, que ellos sean uno como yo lo soy contigo. Gloria a su nombre. Den un aplauso al Señor. Aleluya.